Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Bueno, compañeros, tenemos que hacer una reflexión acerca de los últimos acontecimientos y del propio contexto que nos toca vivir en nuestro país y a nivel internacional. Como muchos de ustedes saben, el Sindicato Mexicano de Electricistas fue convocado para asistir a la Cumbre de los Pueblos. Es un evento que corre paralelo a la reunión de los jefes de Estado que acudieron a la ciudad de Panamá, a la 7ª Cumbre de las Américas. Un evento que será recordado como histórico porque por primera ocasión en estas cumbres de América pudo participar un jefe de Estado de uno de los pueblos más combativos que haya conocido la humanidad, que es el sacrificado pueblo cubano. Y por primera vez en estas cumbres pudo participar su presidente Raúl Castro en representación del pueblo cubano, como un mensaje de que la política imperial de los Estados Unidos está en retroceso, porque hoy los pueblos de América Latina y el Caribe no vamos a permitir más injerencias de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos, en nuestra autonomía, compañeros. Y viene al cuento porque quizá alguien diga, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Porque nosotros sí tenemos a nuestro presidente que nos representa, ¿no? Yo no pienso así, compañeros, pero algunos deben de pensar así porque no les pareció importante que se haya roto con este bloqueo político a un país que ha sido duramente castigado por un bloqueo económico de más de 50 años, que ha generado un sinfín de problemas difíciles de resolver. Y esta política de injerencia, de excluir a los que no piensan como ellos, o no dejan pasar sus iniciativas, tiene que ver con nuestro país, inevitablemente. Porque el que está pensando que México es un país independiente, soberano, pues está rotundamente equivocado. No hace mucho se aprobó la reforma energética que prácticamente desnacionaliza todos los recursos naturales, comenzando por el petróleo y la electricidad en nuestro país, y lo pone a disposición del mercado global y en particular de la Reserva Energética de los Estados Unidos. Y desde ahí, desde ese centro de poder político y económico imperial, se dictan políticas. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se suscribió hace más de 25 años, anunciaba ya la privatización del sector energético de nuestro país, y recientemente se está promoviendo un tratado de comercio de los servicios públicos. Y cuando aquí venimos y les decimos, compañeros, fíjense que ya quieren desindicalizar a los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, de las empresas estatales y paraestatales, tal pareciera que se trata de un capricho. Y dice el jefe de gobierno, yo no tengo nada que ver, que en la reforma política del Distrito Federal se ha incluido el tema de la libre asociación de los trabajadores al servicio de los organismos públicos descentralizados. Vas al Senado y te dicen los senadores, no, pues quién sabe qué, debe haber un duende que quiere modificar ese artículo porque nosotros, nadie de nosotros, ningún partido puso eso de que hay que
desindicalizar, sin impedir la asociación colectiva de los trabajadores de los servicios públicos. Entonces, ¿quién lo puso ahí, compañeros? Alguien lo puso, pero por instrucciones de una política imperial, porque de lo que se trata es de privatizar todos los servicios públicos desde aquí de México hasta Colombia. Por eso es que escuchamos que hay un plan Puebla-Panamá, porque está la interconexión energética, ya hay un acuerdo de cómo interconectar toda una red de transmisión y distribución desde Canadá hasta Colombia, de cómo que hay que ir poniendo bases militares de los Estados Unidos, de ahí hasta Colombia, y de cómo hay que ir despojando por esa vía de los corredores industriales, de los centros turísticos y demás, a las comunidades indígenas y campesinas de sus bienes comunales, del agua, del territorio, de los bosques. Y eso juega, compañeros. No es ajeno a nosotros, porque díganme ustedes quién no toma agua, quién no necesita de un territorio para poder vivir, quién no tiene la necesidad de la colectivización, de conservar sus tradiciones, sus usos y costumbres, su cultura, y todo eso está amenazado por una política de injerencia, de explotación y de despojo desde los Estados Unidos. Por eso es importante que en esta cumbre de las Américas, los pueblos de América Latina y del Caribe le hayan puesto, lo voy a decir metafóricamente, una santa madriza al presidente Obama, porque todos rechazaron el bloqueo a Cuba, porque todos rechazaron esta campaña derechista de desestabilización del proceso bolivariano de Venezuela, de la injerencia en otros procesos que quieren echar abajo esta posibilidad de poder vivir sin hegemonía de los gringos. Por eso es muy importante esta cumbre, dejó en claro que es posible avanzar, y el día de ayer se anunció que Estados Unidos quitó de la lista de los países que apoyan al terrorismo a la hermana República de Cuba, y eso es consecuencia de la diplomacia, de la política y de la solidaridad latinoamericana con un pueblo que luchó, sigue luchando, luchará hasta el final, y nosotros somos solidarios con ellos. Ahí mismo tuvimos la oportunidad de incluir el tema de Ayotzinapa en la declaración final de la Cumbre de los Pueblos, porque esta sigue siendo una reivindicación del movimiento democrático y popular de nuestro país. La presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas que fueron desaparecidos en forma forzosa por el Estado mexicano, y eso es parte de la declaración. Y como también acostumbramos en este tipo de eventos, es buscar la solidaridad para el SME, y logramos también en la mesa de trabajo de lo sindical un pronunciamiento de alrededor de 80 organizaciones sindicales de América Latina y el Caribe que demandan al gobierno de Enrique Peña Nieto la solución definitiva del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, eso pasa en el plano internacional, pero en el plano nacional nosotros hemos dicho que para que podamos avanzar en una solución definitiva tenemos que fortalecer nuestra correlación de fuerzas, y eso no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer en alianza con otras organizaciones, grupos o clases sociales que están respondiendo con la resistencia a los despojos del gran capital internacional y de la política neoliberal del gobierno en turno. Entonces nosotros tenemos que anunciarles que a partir del 11 de mayo próximo vamos a impulsar la realización hasta el momento de 2 caravanas junto con organizaciones de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas del norte y sur del país,
con las cuales vamos a lanzar una jornada de lucha por la defensa del agua, la defensa del territorio, el trabajo y la vida. Y las organizaciones que tienen la iniciativa para avanzar en esta jornada no son otras que los pueblos yaquis del norte del país, los triquis del sur y el Sindicato Mexicano de Electricistas, que somos las tres organizaciones convocantes a esta jornada de lucha. Y el día de ayer tuvimos una reunión de planeación muy importante en donde ya discutimos un documento que le da sustento a la realización de esta jornada, que denuncia el estado actual de la economía nacional, esta ofensiva prácticamente de montar un estado de excepción en nuestro país, con la criminalización de la lucha social, el encarcelamiento de dirigentes sociales y toda una serie de aspectos que constituyen la política actual del gobierno de Enrique Peña Nieto, que pasa por encima de las libertades democráticas, de los derechos sociales, de los bienes comunales, patrimonio de los pueblos originarios, de las comunidades, y ante todo eso hay que responder, porque hemos incluido dentro de este eje de lucha, estos ejes de lucha, la cuestión del trabajo, la defensa del trabajo. Y nosotros fuimos despojados de nuestro trabajo por un gobierno que pudo ser este o el anterior. Más allá de la persona, es una política de Estado que obedece a los intereses del capital extranjero y que agredió a nuestra organización, en tanto que nuestra organización siempre estuvo en contra de la privatización del sector eléctrico nacionalizado. Ese fue un motivo por el cual nos golpearon. Y tenemos que aceptar que el origen de este problema está en una política económica de despojo de los pueblos y de la clase trabajadora. Si no lo aceptamos así o no lo vemos así, no tendremos una visión clara de cómo solucionar este conflicto. Entonces vamos a impulsar estas caravanas. Ya tomamos algunos acuerdos en el pleno del Comité Central, hicimos algunas comisiones y les vamos a pedir a todos la participación, que nosotros vamos a enviar unas comisiones a las caravanas, pero realmente el trabajo colectivo del conjunto de la organización viene cuando las caravanas tocan territorio SME, porque entonces ahí nosotros vamos a ser los anfitriones, vamos a ser los receptores de los diferentes pueblos, de las diferentes organizaciones que van a llegar hasta el centro del país a demandar el alto a la represión y el despojo de sus bienes. Y entonces aquí va a haber mucho trabajo, porque creemos que serán bastante numerosas estas caravanas y tendremos que ofrecer nuestra infraestructura, nuestros locales sindicales en las hermanas divisiones de Cuernavaca, de Toluca, de Necaxa, a donde van a pasar estas caravanas, y ahí tendremos que atender a los compañeros, y eso implica un trabajo extra para todos nosotros. Y bueno, no se trata de venir y sentarse y a ver qué está pasando, sino venir, informarse y participar en las actividades del Sindicato Mexicano de Electricistas. El próximo día domingo estamos convocando en un acto de solidaridad con la Revolución Venezolana a una movilización coordinada por un conjunto de organizaciones mexicanas de solidaridad con el pueblo venezolano para marchar del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Esto es a las 10 de la mañana y nos parece muy importante que el Sindicato Mexicano de Electricistas esté presente en esta actividad. Nosotros creemos que así como las organizaciones nacionales e internacionales han hecho un esfuerzo por ser solidarios con el SME también tiene que responder con la misma moneda de la solidaridad y brindar el apoyo a todos estos procesos. Porque nosotros no nos sentimos ajenos a lo que ocurre allá, y nos sentimos hombres rubios, de ojos azules,
sino somos orgullosamente latinoamericanos, y por eso es que nosotros tenemos que ponernos esa camiseta y apoyar estos procesos. Finalmente, compañeros, quiero hacer referencia a la parte de la negociación que me corresponde exponer, que es esta coyuntura política a donde estamos situados. Hay, a partir de la desaparición forzada de los compañeros estudiantes, una crisis institucional, una crisis del régimen, que, como ustedes saben y tienen mucha experiencia, en muchos años el gobierno mexicano nunca estuvo situado en el banquillo de los acusados como hoy está Peña Nieto. A nivel internacional ha sido condenado, ha sido cuestionado y criticado por organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos y por toda una serie de organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional. Y acaba de haber un escándalo porque el canciller mexicano se ofendió mucho porque el relator de derechos humanos de la ONU dijo que en México el gobierno violaba de manera sistemática los derechos humanos de los mexicanos. Hizo un escándalo, contestó con el hígado, pero es parte de una observancia internacional sobre la forma de actuación de un gobierno que está completamente deslegitimado. Es la observancia sobre un régimen político que está muy desgastado. Ya no hay credibilidad en los procesos políticos nacionales, no hay credibilidad en los partidos políticos, en las instituciones, en el gobierno y en la clase política. Es lo que estamos viviendo. Y en el medio de todo esto, una salida para el gobierno es de que en el proceso político electoral de junio, ese descontento que todos sentimos, ese coraje, ese rechazo a la política y a los políticos pueda canalizarse por la vía electoral. Y ustedes ya vieron cuántos spots estamos viendo todos los días. Y díganme si no son miles, miles y miles. Se tiene el cálculo que hay 2,5 millones de spots en radio y televisión que se van a transmitir con la intención de que vayamos a votar, a darle legitimidad y consenso a un régimen decadente de partidos de Estado que no corresponden a los intereses del país ni tampoco representan a los mexicanos. Y nosotros franca y abiertamente hemos dicho, por cualquiera de las 3 vías, de hacerle el feo, de rechazar al régimen, tengamos que manifestar el repudio a este régimen político. Y puede ser, como lo están planteando los compañeros padres de familia de Ayotzinapa y organizaciones sociales del estado de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, con el boicot. Hay que votar. Ellos no van a dejar instalar las casillas. Otros piensan que es mejor, donde no se puede hacer eso, convocar al abstencionismo. Y hay quienes plantean el voto nulo. Hay que votar. Es un derecho y lo puedes ejercer. Pero también, así como defiendes ese derecho, defiende el derecho al trabajo que nos fue arrebatado. Defendamos el derecho a la libertad que nos fue arrebatado. Y entonces, compañeros, ese circo que se pretende montar para recuperar un poco de legitimidad y consenso, nosotros creemos, como muchas organizaciones, que no hay que ser parte de eso, que hay que construir desde abajo, como con esta Jornada Nacional de las Caravanas, otro poder alternativo del pueblo y los trabajadores para ir sacudiéndonos de estas políticas
neoliberales, que son las verdaderas causantes de que estemos en este conflicto después de 5 años. Y no es el capricho de un presidente ni su grado de alcoholismo lo que nos despidió. Es una política de Estado, es una política económica internacional la que gestiona ante los gobiernos sumisos y serviles la privatización de los servicios públicos y la privatización de las ramas estratégicas de la economía y la privatización del sector energético. Somos víctimas de una privatización neoliberal y eso hay que subrayarlo. Si no entendemos eso, no estamos entendiendo bien de qué se trata este conflicto que queremos solucionar. Y claro, por supuesto, vendrán a decir, pues, que la solución que presenta la dirección del sindicato no es la que yo imaginaba, no fue lo que acordamos, no fue lo que siempre planteamos. Porque si hacemos abstracción de lo que sucede en la realidad, pues no valoramos lo que estamos haciendo, no valoramos los alcances del movimiento, no valoramos lo que podemos recuperar parcial y temporalmente de nuestra materia de trabajo. Y nos hacemos ilusiones y no falta el vivillo que te dice, oye, pero ¿por qué vamos a aceptar esto si tenemos nuestro contrato colectivo de trabajo? ¿Por qué se negocia eso? Porque es la desinformación lo que muchas veces confunde a la base trabajadora y al propio grupo de jubilados, porque no tenemos el análisis de cómo está la situación y eso nos impide ver la importancia de lo que estamos logrando en esta heroica lucha de resistencia de los trabajadores electricistas. Y se minimizan los avances, se valoran las propuestas y no alcanzamos a entender que lo que realmente estamos haciendo, compañeros, es enfrentar un gran monstruo con un sindicato heroico y que realmente estamos logrando alcanzar una solución que, si no es la que queremos al 100%, sí nos permite recuperar fuerzas, darnos una proyección y seguir adelante con la lucha histórica del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso es que nosotros lo decimos así, compañeros, porque estamos orgullosos de lo que estamos haciendo. Y una cosa sí les voy a decir, compañeros: no hay victoria si no hay lucha. Y el que no lucha está condenado a perder. Y el que lucha puede ganar o puede perder, pero no está perdido. Y nosotros hemos dado el ejemplo a muchas organizaciones que vienen a buscarnos, que vienen a consultar o vienen a proponer al SPE, porque en la práctica hemos demostrado eso. En la práctica hemos desarrollado las formas de lucha, las estrategias, y eso nos ha mantenido con vida hasta el momento. ¿Por qué vienen las organizaciones? A pesar que algunos aquí hicieron una campaña de desprestigio, lo que se ve no se juzga. Las organizaciones están fluyendo, una alianza con nuestra organización, porque ven en nosotros, en nuestra experiencia de lucha y en nuestra dirección política, una alternativa de respuesta a lo que está ocurriendo en el país. Y eso también nos debe hacernos sentir orgullosos. Y claro, se sentirá más orgulloso aquel que participa cotidianamente en la lucha de resistencia. Se sentirá menos orgulloso quien solamente sigue por las redes sociales o semanalmente, ocasionalmente viene al sindicato a ver qué está pasando, no a ver qué me toca hacer. Y lo que nos toca hacer, compañeros, es concluir esta tarea, avanzar en la negociación, consolidar lo que hemos logrado avanzar en estos días, que va a informar nuestro compañero secretario general, no dejar de movilizarnos, mantener el rumbo de nuestra organización como parte de una articulación nacional e internacional de la lucha de los trabajadores y alcanzar una victoria. Pero insisto, la victoria solamente se puede alcanzar luchando. Y como dicen los panameños, la pelea es peleando.
No hay más, compañeros. Hasta la victoria. ¡Que viva el Sindicato Mexicano Electricista! ¡Denme una S! ¡Denme una M! ¡Denme una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! ¡Hasta la victoria, compañeros jubilados! Mantente alerta a nuestra transmisión.